We're also imposing strict sanctions on the dictatorships of Nicaragua and Venezuela. Con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, grupos opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo advertían de la aplicación de una política más severa contra la dictadura sandinista. En particular, se esperaba la imposición de más sanciones contra los operadores políticos e instituciones usadas por el Estado nicaragüense para el lavado de dinero y la corrupción. Las primeras sanciones en Managua llegaron en 2017, en el primer mandato del magnate norteamericano. Contra Nicaragua han continuado ellos ahí también con lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones. ¿Para qué? Para buscar cómo asfixiar. Ellos se han vuelto expertos en asfixiar, en matar por asfixia. Y así quieren asfixiar a nuestro pueblo. Después de 4 meses de la investidura del republicano, el gobierno estadounidense impuso restricciones de visado a 250 altos funcionarios sandinistas, de los cuales se mantienen en reserva los nombres, aunque extraoficialmente se sabe que en la lista hay diputados, jueces, magistrados, policías y militares. El secretario de Estado de Trump, el cubano-americano Marco Rubio, celebró esas restricciones, indicando que ya son más de 2.000 los cómplices de la tiranía sandinista bloqueados de entrar a los Estados Unidos por privar de sus libertades fundamentales a los nicaragüenses y forzar a miles al exilio. Ese paquete de sanciones se hizo público el 18 de abril, fecha del 7º aniversario de la rebelión cívica en el país, que dejó más de 350 víctimas mortales por la represión gubernamental. Otra acción que llamó la atención fue que en la guerra de aranceles, de momento en tregua, Trump decidió que Nicaragua estaría sujeta al arancel más alto de Latinoamérica, con un 18%, lo cual aumentaría los costos sobre las exportaciones. En paralelo, la administración Trump ha planteado la posible expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio e insiste en que no quiere vínculos con la dictadura Ortega Murillo. Peor aún, ha remarcado que Managua representa una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y ubica al FSLN como dictadura enemiga de la humanidad. En mi opinión, esos 3 regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos 3 regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Estas medidas de presión aíslan más al régimen ante la comunidad internacional, pero no aportan a una esperanza a lo interno del país. Nicaragua funciona bajo un sistema dictatorial que controla todos los estamentos sociales. Los críticos al sandinismo que aún permanecen en territorio nacional apuestan al silencio para preservar su libertad. Las sanciones o aumento de aranceles, los nicaragüenses no las perciben como una posible salida a la crisis del país. Por el contrario, lo ven como un peligro. Así lo dio a conocer una encuesta de la organización Hagamos Democracia. Es más, un 93.5% sobre los 400 consultados ve negativo la amenaza de aumento de aranceles, lo que estaría vinculado con el temor a un golpe económico mayor para las familias. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este martes hablamos de aranceles y sanciones de Estados Unidos. ¿Es cierto que los nicaragüenses no las quieren? Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume.
que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Este martes ampliamos sobre esta percepción ciudadana de las afectaciones que podrían traer estas acciones de Estados Unidos contra el pueblo nicaragüense. Álvaro Navarro, director de Artículo 66, conversó en su programa En Contacto con el economista, analista político y exdiputado Enrique Sáenz para aclarar sobre estos temores aparentemente generales sobre la implementación de aranceles y sanciones contra la dictadura Ortega Murillo. Dejamos en los micrófonos a Álvaro. Enrique, ¿te sorprendió leer que el 93% de los nicaragüenses ven negativos los aranceles impuestos por Estados Unidos a Nicaragua? Esto se debe de interpretar como que es que la gente no quiere que se le presione, que se le sancione al régimen de Nicaragua. Incluso esto se podría leer igual para temas de otro tipo de presiones, de medidas de presión, como las sanciones que ya ha impuesto Estados Unidos cuando se refiere a la dictadura de Daniel Ortega. Álvaro, muchas gracias y siempre un gusto para mí estar en contacto. Mira, creo que antes de responder, bueno, primero voy a decir la respuesta a tu pregunta directa y después voy a hacer un comentario, ¿verdad? Sí, definitivamente me sorprendió la magnitud. El 70% que hubiera sido, ya me hubiera sorprendido. Lo segundo que quisiera un poco contextualizar, que esta no es una encuesta única que ha hecho Hagamos Democracia, sino que vienen haciéndola desde hace tiempo, ¿verdad? Entonces han venido siguiendo una secuencia de tal forma que uno puede visualizar tendencias de opinión. Por un lado, creo que hasta ahora, las sanciones que se han impuesto, aunque la dictadura ha tratado de encubrir que son, quiero decir, sanciones que impactan al pueblo, la verdad es que han sido sanciones dirigidas exclusivamente a miembros de la mafia en el poder. Las sanciones a DNP, por ejemplo, nada tenían que ver con el pueblo de Nicaragua. DNP era la empresa que utilizaba la mafia en el poder para exprimir los bolsillos de empresarios y de consumidores nicaragüenses con los precios del combustible. El Bancorp, el banco de la mafia en el poder, que también fue sancionado, pues nada tenía que ver, ni siquiera depósito del público tenía, ¿verdad? Era el instrumento financiero para gestionar el conglomerado empresarial de la mafia en el poder. ¿Qué tenía que ver el pueblo nicaragüense? Nada. Las sanciones al jefe del ejército, las sanciones al presidente de la asamblea, todas han sido individualizadas. En consecuencia, me parece a mí, y esa podría ser una interpretación, que la gente pudo discernir en ese tipo de medidas que no le afectaban, sino que iban al capital mal habido, por cierto, a los reales acumulados de manera fraudulenta por la mafia en el poder. Solo señalé algunos ejemplos. En el caso de los aranceles, a mí la otra razón de la sorpresa es que interpretar qué son los aranceles, cómo es que impactan, cómo es que pueden afectar a distintos sectores económicos, pues cómo fue tan contundente la respuesta. Una posible interpretación es que en este caso la gente, por lo menos los consultados, pudieron establecer que esa medida afectaba a productores, porque hay que decir que el mercado norteamericano es el primer destino de las exportaciones de Nicaragua. Y entonces ahí van frijoles,
allí va queso, allí van camarones, allí va azúcar, café, allí va carne, etcétera. Y en consecuencia, toda esa actividad económica que están relacionadas, pues porque hay transporte, hay almacenamiento, hay crédito, etcétera, pues tanto a nivel agropecuario como a nivel agroindustrial, como a nivel incluso comercial, de exportación, evidentemente serían afectados empresarios de todo tamaño y también los trabajadores. Y aún los que no están relacionados con las exportaciones directas, pero sí están relacionados con la actividad económica. Ahora, hay de repente petición de opositores que están, sobre todo que están desde el exilio, y muchos de ellos lo dicen abiertamente, están haciendo incidencia internacional para que haya presiones en contra de la dictadura. Han hablado, por ejemplo, de la posibilidad de sacar a Nicaragua del CAFTA, que no es más que ponerle impuestos, ya probablemente ni siquiera del 18%, sino de mayor cantidad a los productos nicaragüenses, etcétera. Han hablado de distintos mecanismos económicos para poder poner contra las paredes a Daniel Ortega. ¿Vos crees entonces que eso tampoco la gente lo aceptaría más adelante? Sí, mira, para adelante sería especulativo, pero reaccionaría de esta manera, que no es el único caso cuando hay una dictadura y hay miles de exiliados en que poco a poco se van formando visiones que o se van separando o van generando contradicciones entre la gente que está dentro y la gente que está fuera. Porque yo pude ver en las redes sociales, incluso reacciones, algunos comentarios que hice que no iban en esta dirección exactamente, en el sentido de que bien, ¿verdad? Que hubiera sido el 50%, el 100% de aranceles. Y entonces con regocijo que se hubiera impuesto este arancel. Entonces yo lo que llamaba la atención es sobre la necesidad de que quienes estamos fuera vayamos sintonizando, como en la radio, ¿verdad? Sintonizando cuáles son los sentimientos, cuáles son los pensamientos de la gente que está adentro, porque sería fatal que más allá de las diferencias ideológicas, ¿verdad?, que han sido tan perniciosas, empiezan a generarse este otro tipo de visiones, opiniones, sentimientos, emociones de la gente que está mordiendo el leño adentro y la gente que está mordiendo el leño, porque a veces se olvida, también afuera, ¿verdad? ¿Cómo hacer entonces para que esa discusión, como vos decís, no sea perniciosa para la causa general de la libertad, de la demanda, de la presión para que se vaya Daniel Ortega, sin que la gente perciba que también estás procurándole un perjuicio a su propio bienestar y el de su familia? Yo creo que hay que generar, así como lo está haciendo ahorita, espacios de información y de debate, ¿verdad? Y yo me voy a lanzar al charco en esto, ¿verdad? Es un tema espinoso, pero sí, quienes tenemos la oportunidad de estar en los medios de comunicación, pues no metemos el dedo al agua porque está muy helado, está muy caliente, pues estamos haciendo muy poco. En mi opinión, a Ortega no se le va a sacar sin presiones que le duelan. Ese es un primer punto. No es con paños tibios, no es con toallitas perfumadas que Ortega y su mafia van a salir del poder en Nicaragua. Hay que imponer sanciones. Primer punto. Segundo punto, las sanciones aisladas no tienen ningún impacto. Es decir, por ejemplo, la sanción al Bancorp fue un tiro al codillo, como decían pues los cazadores, a una arteria. Las sanciones a DNP fueron sanciones bien apuntadas a otra arteria. Pero ¿qué pasó? No se enmarcaban en ninguna estrategia.
Y entonces la dictadura, cuando vino lo de DNP, ¿qué hizo? Aprovechando a los sirvientes en la Asamblea Nacional, creó 4 empresas públicas, en principio, para segmentar todo el ciclo que sigue desde que desembarca el petróleo o el combustible hasta que lo ponen en la bomba. ¿Y qué incorporaron en las leyes creadoras de esas empresas? Un artículo que dice que estas empresas públicas pueden establecer otra empresa asociándose con empresas privadas para seguir en el negocio. Y entonces, ¿cuál era la trampa aquí? Porque 3 monigotes, 2 testaferros de la mafia en el poder crean una empresa privada, se asocian con esta empresa pública y aparece una tercera empresa que, como no tiene acceso al registro, no la ves. Pero es la única explicación por la cual, por ejemplo, ese atraco gigantesco, que es mantener congelados los precios del combustible, solo se puede explicar porque la mafia en el poder pudo evadir por esta vía el impacto de la sanción. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, Álvaro? De que vos, jugando con la imagen del boxeo, le pegás un gancho al hígado, lo llevas contra las cuerdas y en lugar de seguirlo para rematarlo, te va a tu esquina. Y entonces lo que no pudieron hacer con Bancorp, que ya tenían aprobada la ley, pero no llegaron a publicarla porque llegaron las sanciones antes, ya tenían aprobada la ley para estatizar el Bancorp, no tuvieron tiempo de montar en su caballo, pero como no se siguió la ruta del dinero, pues tuvieron oportunidad de trasegar 2.700 millones de dólares en una auditoría. Era lo que tenía registrado como capital de distintas formas, ¿verdad? Cuentas por cobrar, bienes inmuebles de todo tipo, 2.700 millones de dólares. La mafia en el poder en el Bancorp, para que tengamos idea que no estamos hablando de 10 millones, ni de 5 millones, ni de 50 millones. Entonces, la segunda consideración es sanciones sí, pero en el marco de una estrategia. El tema del CAFTA, ¿vos crees entonces que debe de ser descartado de esa agenda de incidencia opositora? Creo que hay distintas acciones. Esto, como te decía, tiene que enmarcarse en una estrategia y solo te voy a dar un ejemplo de una posible acción si tuviéramos una alternativa democrática, inteligente, atenta, con mentalidad estratégica. Tenés que ir a leer el texto del CAFTA y darte cuenta, por ejemplo, que hay un conjunto de disposiciones para medio ambiente, que hay un conjunto de disposiciones laborales. Y entonces, si fuera líder o opositor o aspirara a ser líder opositor, ¿qué es lo que haría? Agarraría la bandera. Están incumpliendo las normas sobre el salario mínimo para los trabajadores de las zonas francas. Están incumpliendo las normas de negociación para los trabajadores de las zonas francas. Activemos los mecanismos que están en el CAFTA para arrinconar a la dictadura alrededor de este tema y respaldemos los intereses de trabajadoras y trabajadores de las zonas francas. Ahí tenés discurso, estás conectando con las necesidades de la población, está arrinconando el discurso de la dictadura y está activando un mecanismo existente. Pero se podría interpretar inmediatamente como que entonces, bueno, seguí diciéndonos eso y está bien porque nos está informando, pero ya sabemos que la misión de esa campaña debería de terminar con que Nicaragua salga del CAFTA o que los países miembros del CAFTA le impongan algún tipo de arancel a Nicaragua diferenciado. A eso es a lo que me refiero con una estrategia, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que no tenés que tirar al bolsazo y con escopeta
si ni siquiera has leído el CAFTA, ¿verdad? Y que podés desarrollar una campaña que te conecte con la gente, que le quite discurso a la mafia hipócrita y que lo vaya arrinconando utilizando mecanismos que están establecidos ahí. No estoy diciendo no, estoy diciendo de que esto tiene que enmarcarse en una estrategia y hay pasos entre el todo y el nada que puede empezar a andar en dirección a presionar a la dictadura. Alguna gente podría decir, ok, bueno, sí, vos puedes convencer a la gente de que efectivamente el culpable es Daniel Ortega, pero el resultado podría ser el mismo, que al final se le incluya aranceles a Nicaragua o que se le saque del CAFTA y entonces volvemos a esa percepción en general sin mayor explicación donde la gente dice, no, yo no quiero impuestos porque nos están afectando a nosotros directamente. Si no tenés nada que decir y si no tenés nada que hacer y si no conectás con las visiones y opiniones de la gente, ese va a ser el resultado. Es decir, mi punto es, primero, ponerle atención a lo que la gente está sintiendo y pensando, porque segundo, no es que va a tenerte exclusivamente a lo que la gente piense o sienta. Si te das cuenta de lo que está pensando y sintiendo, construye un discurso, construye una estrategia de comunicación y enmarca esa estrategia de comunicación en una estrategia más amplia, ¿verdad? Pero si no tenés ni comunicación, ni discurso, ni conexión, ni estrategia, ya perdiste. Y con esta información llegamos al final de esta edición de nuestro podcast ahora de este martes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.